Se cumple un año del primer caso de coronavirus en Soria. Tardó en llegar, pero desde entonces la provincia ha sido una de las más castigadas por el COVID, tanto a nivel sanitario con UCIs colapsadas y la residencia de Los Royales como uno de los lugares más afectados, como a nivel económico. A día de hoy la sociedad soriana se muestra todavía sorprendida por la situación que estamos viviendo. Esperaba que estuviésemos un poquito mejor, pero vamos, de momento la cosa creo que todavía va para largo. Pues la verdad es que no me imaginaba que tanto, porque vamos, llevamos ya un año y esto está... Aquí en Soria estamos muy mal, Estamos viendo todos los días que hay gente en las colas del hambre y todo esto, y entonces la verdad es que hay gente que lo ha pasado muy mal. Y espérate lo que nos queda todavía. Se lo estamos contando, se cumple justo un año hoy desde que el coronavirus llegara a la provincia de Soria, y lo hacen un día en el que además se han diagnosticado 16 nuevos positivos y 2 nuevos fallecimientos registrados en el complejo asistencial de Soria. La planta de Alella Rosas cambiará el cultivo de rosas por el cannabis terapéutico. Según la empresa, comercializar estas flores no era rentable y por ello ya han comenzado a desmantelar los invernaderos para este cambio de su producción. De momento no peligran los puestos de trabajo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria saca adelante su proyecto de estrategia urbana para San Pedro y el Casco Viejo, 2,7 millones de euros financiados a 50% con los fondos EDUSI. Comienza ahora la redacción del proyecto para el que ya anuncia alteraciones en el tráfico. El evento más importante a nivel internacional de Muay Thai, celebrado en Madrid, contaba con una soriana, Laura de Blas. La luchadora se hacía con la victoria tras más de un año sin combatir y mostraba muy buenas sensaciones. En cuanto al tiempo, mañana nos esperan cielos despejados en gran parte de la provincia, con temperaturas suaves por lo general. El coronavirus llega a Soria. Según Jusapol, un agente de la Policía Nacional percibió los primeros síntomas el pasado martes. Se trasladó a su domicilio de Zaragoza, donde le practicaron las pruebas. Hoy se ha confirmado el contagio. Uno de los despachos de esta comisaría de Policía Nacional se encuentra clausurado. Además, 2 compañeros del agente contagiado, los mismos que le trasladaron a urgencias cuando tuvo los primeros síntomas, están siendo sometidos a pruebas para descartar que hayan sido infectados por el COVID-19. Lo estamos recordando, ese fue el momento en el que se declaró el primer caso de coronavirus en la provincia de Soria. A partir de ahí los acontecimientos se fueron sucediendo y vamos a hacer un balance de lo que ha supuesto la pandemia en la provincia de Soria a día de hoy, un año después. Lo están viendo aquí, desde el 15 de marzo se han detectado en la provincia de Soria 8.985 casos confirmados de coronavirus, lo que supone un 10% de la población aproximadamente contagiados por coronavirus. Pero vamos a ver la parte más cruda quizá en datos de lo que es la pandemia del coronavirus, son los fallecimientos. Hasta la fecha, desde el 15 de marzo del año 2020, se han registrado 1.689 fallecimientos en la provincia de Soria, 568 más que el año anterior, que en el mismo periodo del año anterior. 264 confirmados en el complejo asistencial de Soria por COVID, y también en las residencias de la provincia de Soria 259 fallecimientos por personas con coronavirus en los centros residenciales de Soria, que son, por cierto, una de las partes más afectadas, uno de los sectores más afectados en la pandemia en la provincia de Soria. Y aquí lo vemos, de los 2.100 residentes con los que cuenta la provincia de Soria, 1.015 de ellos se contagiaron por coronavirus en todo este periodo. Además, en las residencias de ancianos de la provincia de Soria se han registrado desde que comenzó la pandemia 716 fallecimientos, de ellos confirmados por COVID, lo ven aquí abajo, 259, como les mostrábamos también
en la pantalla anterior. Y vamos a seguir viendo más datos de la repercusión que ha tenido en la provincia la pandemia. En este sentido, hablamos de la situación económica y de los principales indicadores. También se han visto muy afectados, lo analizamos con los datos del paro. En este momento, a finales del mes de febrero, que son los últimos datos con los que contamos, precisamente el paro se sitúa en 4.818 desempleados en la provincia de Soria. Eso se traduce en 1.172 desempleados más que el año pasado, en 2020, en febrero de 2020, y es un 32% más de paro en la provincia de Soria. También tenemos que hablarles de ese mecanismo que se puso en marcha para que las empresas pudieran soportar lo que es la pandemia del coronavirus. Y aquí lo tenemos reflejado en los ERTEs, en los expedientes de regulación temporales de empleo que se han solicitado en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia son 1.300 los solicitados, afectando a 8.204 trabajadores. De ellos, en la actualidad están en vigor 22 ERTEs que afectan a 81 trabajadores. Pero tenemos más datos porque ya saben que hay medidas que se han puesto a raíz de la pandemia en marcha y también hay sanciones precisamente a raíz de esas medidas. En total, en la provincia de Soria se han registrado 2.712 denuncias expedidas, 834 de ellas por no utilizar bien la mascarilla y 781 por incumplir el toque de queda. Y las más importantes, aquí las tienen, las de los incumplimientos de la cuarentena, por las que se han tenido que expedir ratificaciones judiciales. Son en total 27. Esas son algunas de las sanciones a raíz de las medidas impuestas para controlar la expansión de la pandemia en la provincia de Soria y a nivel nacional. Y llegaron a raíz de un momento histórico como fue la declaración del estado de alarma en nuestro país. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Antes de llegar al inicio del estado de alarma, Soria vivía una semana de normalidad con 2 actos multitudinarios en los días previos al primer contagio. La manifestación del 8M y la tractorada del 11 de marzo. Antes de llegar a la imagen de las calles de Soria vacías, la semana previa al estado de alarma del 14 de marzo fueron varios los actos multitudinarios que se desarrollaron en la provincia una vez que la Organización Mundial de la Salud ya había recomendado evitar las aglomeraciones. El más destacado, la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Unas 1.200 personas llenaron las calles de la capital soriana, una fecha clave y muy cuestionada una vez iniciada la propagación. Pero ese mismo día 400 personas participaban en la primera carrera por la mujer en Almazán. También se celebraba en el Burgo de Osma el concurso del mejor torrezno del mundo, y el acto con más público. Los Pajaritos acogía el partido de Liga contra el Racing de Santander con 3.786 espectadores. Pasaban los días y la sombra del COVID avanzaba. La universidad seguía con su rutina y sus clases, incluso acogiendo conferencias como la impartida por Tierra Sin Males. La población comenzaba a invadir los supermercados buscando la acumulación de víveres. Mientras ese 11 de marzo, día previo al primer caso, el campo salía a las calles con una tractorada con más de 500 vehículos y 1.000 personas que protestaban por el futuro de la agricultura. El mismo 12 de marzo el mercadillo de Soria seguía su curso, aunque con menos afluencia. Era la fecha del último pleno presencial del ayuntamiento en mucho tiempo, que apenas duró 15 minutos. Yo no me gustaría hablar de paralización, ¿no? pero lógicamente sí que tenemos que intentar reducir al mínimo los riesgos de contagio y los riesgos de concentración, ¿no? Soria se preparaba para el inicio de la pandemia. Durante este año muchas personas han perdido la vida, como les contábamos anteriormente, en residencias a causa de coronavirus. Han sido los centros peor parados de esta crisis, especialmente entre los meses de marzo y abril. La primera ola irrumpía en las residencias de ancianos de una forma desmedida e imprevisible. La residencia de los Royales de Soria se convertía en el peor foco de la pandemia. El encierro pues hace estar pues un poco pesarosa de qué les pasa a los de fuera. Los 3 meses esos fueron bastante duros. Lo que pasa es que sales de esos 3 meses y piensas que eso ya se ha pasado
Y no fue así, claro. Yo sí era muy consciente de lo que pasaba y de lo que iba a pasar. Abril comenzó en Soria dejando 61 fallecidos en estos centros a causa del COVID. Medicina de guerra. Aquello estalló como una bomba y hicimos lo que buenamente se podía. Los contagios en los centros de mayores no dejaban de sucederse. A fecha 22 de abril, la cifra de muertos en estos lugares llegaba a los 172. Los profesionales sociosanitarios se entregaron en cuerpo y alma. Nos llega una pandemia de este gran calado y pretenden convertirnos en hospitales directamente. La segunda ola fue una etapa de más calma. Se trabajó en la realización de cribados y protocolos de prevención, aunque fueron muchos los centros afectados por brotes. Ver el sufrimiento tanto de los residentes, de los abuelos de las residencias, de los trabajadores de las residencias, en donde poco se podía hacer. El 30 de diciembre comenzaba la vacunación en estos centros. Llegaban 1.950 dosis para usuarios y trabajadores. Se iniciaba así un camino de alivio después de meses de sufrimiento. Y en un año la pandemia ha dejado cientos de víctimas en Soria, pero también muchas historias de recuperación. Dos de los vencedores del COVID en esta provincia han sido Tato y Miguel. Ellos se contagiaron hace justo un año, en marzo, y pasaron semanas en la UCI. Ahora echan la vista atrás para mirar hacia unos meses en los que su vida cambió para siempre. Miguel es un superviviente del COVID, no sabe cómo se contagió, pero su enfermedad avanzó en cuestión de días. Sé que el lunes fui a trabajar y a media mañana me empecé a encontrar mal y ya desde ahí a las 3 me bajé a casa ya con fiebre y de ahí empezó todo ya. Con la UCI de Soria saturada fue trasladado a la del Hospital de Burgos. Allí permaneció 32 días y en Soria se quedó su mujer con sus hijos. Para ella, el 2020 ha sido el peor año de su vida y los días se le hacían eternos esperando las llamadas de los médicos. Sí que es cierto que yo sabía que estaba muy mal, pero cuando lees los informes médicos te das cuenta que es que todavía estaba peor de lo que nos decían. Ese mismo temor lo vivían en casa de Tato. Él estuvo ingresado 75 días en el hospital de Soria. A su familia le llegaron a dar la peor noticia que se podía esperar. Hacia el Día del Padre o por ahí les dijeron que posiblemente no pasaba de ese día. Ahora tanto Miguel como Tato conviven con las secuelas que les dejó esta enfermedad y nunca van a olvidar el apoyo y la compañía de los sanitarios que los atendieron. Piden paciencia y prudencia. Que procuren no contagiarse, que esto es muy malo. Estamos a 2 pasos de que las vacunas lleguen, que nos las pongan, que estamos a nada. Y por cierto, Tato ya está pensando en cómo celebrar este año, el Día del Padre. Y la sanidad soriana ha sufrido en sus propias carnes la virulencia del coronavirus, con el Hospital Santa Bárbara como epicentro de la crisis sanitaria. Ayer en el debate de la 8, el gerente de atención sanitaria destacaba el trabajo de todos los sanitarios y reconocía que también en el plano personal habían pasado muchos momentos demasiado duros. No vamos a tener descanso hasta que no baje realmente la pandemia. Mientras haya pandemia, realmente por muchas vacaciones, por mucho que hagamos, no vamos a estar tranquilos. ¿Ha llorado usted mucho? Sí, yo tengo que confesar que sí. Y no solamente hemos llorado, hemos tenido que tomar ansiolíticos y hemos tenido que poner consultas de apoyo psicológico, y las consultas, la verdad, están llenas. Entonces hay una gran actividad, entonces pues todo eso se ha notado. Ha habido personas que realmente han tenido grandes derrumbes psicológicos, eso es indudable y está costando recuperarlo. Testimonios sobrecogedores de lo que han vivido nuestros sanitarios en la provincia de Soria. Como les contamos, hoy se cumple justo un año desde que se detectó el primer contagio de coronavirus en la provincia y vamos a ver cómo lo está viviendo la sociedad soriana, que todavía se muestra sorprendida por lo que está pasando. Hasta que no vacunen o se vaya esto, que no se va a ir con la mascarilla, poniéndola y quitándola. Hay gente que lo está pasando muy mal, en todos los sentidos, tanto en tema sanitario como en tema de trabajo. Yo pensaba que nos iban a volver a encerrar. Esto lo vamos a tener para siempre.
Y el deporte también tuvo que parar por completo desde el 14 de marzo. En Soria, los deportistas daban ejemplo durante todo el estado de alarma, mostrándonos sus imágenes, entrenando en casa y recomendando a la población que era posible mantenerse en forma sin salir a la calle. Y vamos con una de las novedades que nos deja la pandemia en la jornada de hoy. La Junta de Castilla y León suspende temporalmente la vacunación con el lote de AstraZeneca. Esta medida cautelar ha sido tomada como precaución tras los posibles efectos adversos graves que se han dado en países como Austria o Dinamarca. Recuerdan que la comunidad no ha registrado ningún efecto adverso grave hasta ahora. Y continuamos ahora con otras noticias. La planta de Aleya Rosas cambiará el cultivo de rosas por el de cannabis terapéutico. Según la empresa, comercializar estas flores no era rentable y por ello ya han comenzado a desmantelar los invernaderos para este cambio de su producción. De momento no peligran los puestos de trabajo. Del cultivo de rosas al del cannabis terapéutico para la elaboración de productos como esencias o calmantes para algunas enfermedades. Es el cambio por el que apuestan desde Aleya Roses. Tras la campaña del 14 de febrero, empezaron los trabajos para desmantelar los invernaderos. Todavía les queda proceso hasta que venga el nuevo cultivo que ellos necesitan para continuar. El cannabis se empezaría cultivando en una superficie de 3,5 hectáreas, pero hasta entonces los trabajos en la planta van a continuar para desmantelar el segundo de los invernaderos. Tienen que tener la seguridad de que cuando ya se acabe de hacer lo que hay que hacer con esto último, tiene que empezar lo siguiente. Entonces, para que el impasse que tenga que haber entre una cosa y otra sea la mínima posible. Porque la empresa todavía no cuenta con el permiso de la Agencia Europea del Medicamento para este tipo de cultivos. De momento, se descarta un posible ERTE que afecte a los 291 trabajadores. Intentarán que no, pero si tiene que haber negociaciones, tienen que sentarnos en la mesa a comisiones obreras y tendremos que ver cuál es la situación de la empresa. De cualquier modo, según la empresa, la rentabilidad de este tipo de cultivo es mayor que la de las rosas y la superficie inicial de 3,5 hectáreas daría trabajo a 270 empleados. El Ayuntamiento de Soria sigue condicionando las alteraciones en el tráfico para la intervención urbana en San Pedro y en el Casco Viejo a las recomendaciones de los técnicos. Hoy ha aprobado el proyecto en Junta de Gobierno. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria saca adelante su proyecto de estrategia urbana para San Pedro y el Casco Viejo. 2,7 millones financiado al 50% con los fondos EDUSI. Comienza ahora la redacción del proyecto para el que ya anuncian alteraciones en el tráfico. Pero no solamente por la actuación física, ¿no? de cambio de pavimentos, de ampliación de aceras, sino porque la normativa futura que va a entrar en vigor el 11 de mayo ya aplica para ese vial una zona máxima de velocidad de 30 km por hora, ¿no? En cuanto al problema de la cuesta, se acogen a las recomendaciones de los técnicos. La falta de visibilidad y la pendiente hace que las soluciones no sean fáciles, pero bueno, vamos a ver, a dejar que los técnicos trabajen, que nos desarrollen las propuestas y después, lógicamente, darlas a conocer a todos. Con respecto a los 7.000 millones en ayudas directas a empresas anunciados por el Gobierno, Carlos Martínez vería con buenos ojos una gestión municipal, aunque con matices. Si quieren que sea rápido, seguro que somos más ágiles, ¿no? Desde la parte municipal que desde la parte de la comunidad autónoma, ¿no? Lo que planteamos siempre, ¿no? Ni queremos más yo invito y tú pagas, ni que nos hipotequen también parte de nuestros trabajadoras o trabajadores municipales. Anuncian además que de cara a la Semana Santa trabajan en la ampliación de la exención de tasas para negocios. Y tras 2 meses parados, los cines Lara reabren para recibir nuevamente a sus espectadores. Lo hacen con tan solo 2 sesiones, una a las 5:30 de la tarde y otra a las 7:30. De todos los cines que aún permanecían cerrados en nuestra comunidad, esta semana retoman su actividad los cines Lara del Centro Comercial Camaretas en Soria y los cines de Ponferrada. Tras 2 meses cerrados, estas salas en Soria retoman su actividad para recibir a nuevos espectadores. Lo hacen con un aforo reducido al 33% y las proyecciones se harán de jueves a domingo. Además, sigue prohibido consumir alimentos dentro de las salas.
El sistema de venta de entradas en sí ya hace que cuando tú compres una entrada, lógicamente luego tengas una separación de 2 butacas a la derecha, 2 butacas a la izquierda y también por delante y por detrás. Se entra por un sitio, se sale por las salidas de emergencia y bueno, pues un poco todo lo que ya conoce la gente, mamparas, la mascarilla, por supuesto, de momento la tenemos que llevar en todo momento y hasta que nos dejen volver a vender palomitas. Con la bicicleta como nexo de unión, la Diputación y el Ayuntamiento de Soria han presentado un vídeo promocional para la atracción de turismo a la provincia. Ambas instituciones apuestan por presentar a Soria como un destino seguro que cuenta además con un entorno natural único en Castilla y León. ¿Te imaginas estar tan cerca y llegar? Ya veis que tenemos que coger todos la bicicleta porque está claro que la imagen especialmente va dirigida hacia ese medio ambiente limpio, ese destino seguro que siempre hemos querido trabajar y defender. Yo creo que el vídeo lo transmite así, que es optimismo, que es diversión, que también son conceptos o palabras que ahora pues también nos hacen mucha falta. El objetivo del Numancia para mañana es sin duda ganar frente al Langreo. Huerta no se da por vencido a 2 partidos para el final de la primera fase de la segunda B. Quedan 2 jornadas para la final de la primera fase de la segunda B y aunque el Numancia está en cuarta posición, se niegan a dar por perdidas sus posibilidades de ascenso. Alex Huerta no lo ve imposible. Ya digo que no, nosotros queremos ganar, no pensar en ser cuartos o ser terceros. Tienen a toda la plantilla disponible en convocatoria. El cuerpo técnico todavía no ha definido la alineación para el encuentro frente al Langreo. Huerta afirma que habrá cambios de última hora. Tenemos una idea, pero todavía hay alguna demarcación en que tenemos que dar una última vuelta. Va a haber algún cambio. Porque ya digo, cada partido exige cosas distintas. La derrota frente al Burgos les ha servido para aprender de los errores cometidos. Sabe que la debilidad del equipo son las 2 áreas. Estamos teniendo problemas en las áreas, sobre todo porque creo que generamos bastante más de lo que anotamos. Lo que hemos hecho es corregir, es hacernos fuertes en nuestra área y buscar todavía más agresividad y más versatilidad en el área rival. Los rojillos se quedan a 3 puntos del Real Valladolid B y con la vista puesta en luchar por los 6 que le quedan por jugar. Mañana a las 5:30 de la tarde tendrá lugar fuera de casa el encuentro frente al Langreo, donde se ven con posibilidades. Nuestro fútbol se juega en directo en Castilla y León Televisión. Sigue en directo a los equipos castellano y leoneses que luchan en la Segunda División B. El sábado por la tarde, desde Asturias, Langreo Numancia. Sigue la Segunda B en directo en las 7 de Castilla y León Televisión. El Río Duero Soria vencía al Barcelona por 3-0 en un partido en el que fueron superiores durante todo el encuentro. Los celestes se aprovecharon de un rival lastrado por las bajas provocadas por el coronavirus. Tras un año sin combatir, Laura de Blas volvía al cuadrilátero para vencer en el Muay Thai Grand Prix, celebrado en Madrid. Lograba una importante victoria internacional en un evento que acaparó toda la atención de este deporte. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa, 100 años, mucha vida. Laura de Blas chocaba su guante con la griega Korogiannou. La burgense era una de las elegidas para el Muay Thai Grand Prix International celebrado en Madrid, su primer combate en un año. Es difícil volver, como todo lo que dejas un poquito parado y sobre todo por pues ya no por competir, también por el entrenamiento, el ritmo, haber estado tanto tiempo parados, encerrados. Notó la inactividad en el primer asalto ante una rival que le superaba en altura. Con el paso del tiempo fue dominando la pelea. También me cuesta a mí un poco, tiendo a salir un poco empanada. Y en el primer asalto estuve más tranquila y ya el segundo y el tercero pues se dio bien. Ahí tuve bastante superioridad
y me pude hacer con la pelea. Una importante victoria que conseguía en una prueba única del circuito absoluto que se celebraba por primera vez en España y con la que espera conseguir más combates. A nivel deportivo, pues es una victoria importante porque al final había ojos puestos en este evento. Laura de Blas vuelve a sonreír dentro del cuadrilátero. Solo espera que para volver a hacerlo no tenga que pasar tanto tiempo. En Caja Rural de Soria seguimos cerca de ti. Cercanía es nuestra seña de identidad, prestando el mismo servicio y todas las agroventajas a la hora de tramitar tu PAC. Ya puedes ponerte en contacto con tu oficina o técnico. El plazo termina el 30 de abril de 2021. Caja Rural de Soria. Comprometidos con nuestra tierra. Sábado con cielos parcialmente despejados o nubes altas en la comarca del Moncayo, temperaturas máximas que rondarán los 12 en Ágreda, mínimas de 0 en Olvega. En el campo de Gómara, cielos completamente despejados con máximas de 11 grados. Misma situación en el centro de la provincia con mínimas de 0. Panorama similar en tierras altas con mínimas de menos 2 grados en algunas localidades como San Pedro Manrique. En Almarza, máximas de 11. En la zona de Pinares continúa el sol. En municipios como Navaleno o San Leonardo de Yagüe las mínimas oscilarán los menos 2 grados y las máximas se quedarán en torno a los 10. En la Ribera del Duero también cielos despejados. Las mínimas llegarán a los menos 1 en el Burgo de Osma. Las máximas se mantendrán en los 12 municipios como San Esteban de Gormaz o Langa de Duero. En Almazán, ligero descenso de las mínimas que rondarán los menos 2 grados y leve ascenso de las máximas que llegarán a los 12 grados en Berlanga de Duero. En la zona sur continúa el sol. En Arcos de Jalón pueden alcanzar los 14 grados por el día y en Medinaceli las mínimas descenderán a los menos 1. En la capital mañana se espera sol sin nubes. Las máximas no variarán, pero en cuanto a las mínimas sí que notaremos un descenso hasta los menos 1. En cuanto a los próximos días, el domingo volverán los cielos cubiertos que se irán despejando a principios de semana. Respecto a las temperaturas, acabaremos el fin de semana con un descenso de las máximas, pero el lunes volverán a ascender. Un año de pandemia que deja tras de sí imágenes muy impactantes. Son nuestra mirada de hoy, momentos que la sociedad soriana nunca olvidará. Nos vamos por hoy, gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.